Buenos días, profesor. Hoy es viernes 10 de noviembre. Este es el video de la actividad número 5. En este video, bueno, el anterior era sobre los tributos y este vamos a ver sobre las formas de pago de dichos tributos. ¿Ok? Bueno, el video va a estar estructurado en 5 preguntas. En 6, perdón. Va a estar estructurado en 6 preguntas. Entonces empezamos con la primera. Dice, menciona 5 puntos importantes sobre el tema de pagos. Ok, bueno, hay varias formas para proceder con lo que son los pagos. Entonces en estos 5 puntos lo que voy a explicar son los 5 métodos de pago. Ok, bueno, el primer método de pago es cuando el pago es el cumplimiento de la presentación por medio de la entrega de una suma de dinero establecida en la obligación tributaria. ¿Cuál va a ser la obligación tributaria? Bueno, si se presenta la D104, que es la del impuesto del valor agregado, entonces se procede a entrar a la sucursal bancaria. Antes era únicamente presentándose en la sucursal del Banco de Costa Rica, ahora actualmente puede pagar los impuestos desde la plataforma del BAC, del Banco Nacional, igual del Banco de Costa Rica. ¿Ok? Entonces usted entra a la sucursal bancaria y realiza el pago. ¿Ok? Este pago sería una transferencia. ¿Ok? Antes era únicamente con dinero en efectivo, yendo presencialmente en el banco, pero ahora se han dado mayores facilidades de pago. Ok, la segunda forma de pago se llama compensación. Dice que la compensación se define como un medio de extinción en el cual el contribuyente o responsable tiene saldos a favor, ya sea por pagos en exceso o por montos concedidos en la ley. Pensemos que la persona nunca utilizó los saldos a favor que le brinda el datáfono, entonces esos se van a ir como acumulando. Entonces la compensación es que la persona pida que las deudas que tiene se le compensen con esos pagos omisos que hizo del datáfono. Entonces sería en el que no hay dinero, sino lo que hay es no hay dinero, sino lo que se hace es una compensación de la deuda con saldos a favores. Dice confusión. La confusión se da cuando el sujeto activo es el mismo que el sujeto pasivo. Esto significa que el sujeto activo, la administración, no puede deberse a sí mismo. Eso es cuando yo soy mí mismo, me debo a mí mismo. La condonación o remisión es el perdón de la obligación tributaria que solamente se puede dar por ley según el artículo 50 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y el último tipo de pago es la prescripción. El término de la prescripción es de 4 años y si el contribuyente declaró, sea en forma correcta o incorrecta, pero se extiende a 10 años si el sujeto pasivo realizó su declaración de forma fraudulenta o si fue omiso. Ok, estos son los 5 puntos importantes sobre pagos, que vimos las 5 formas de pago. Ok, la segunda pregunta dice, explique la diferencia entre condonación, exoneración y normas de no sujeción. Bueno, como lo mencioné anteriormente, la condonación se da por medio de una ley. La exoneración es no pagar impuestos sobre un bien por un tiempo limitado, pero la empresa sí tiene que, la empresa que brinda o que vende ese bien debe reportar siempre las obligaciones tributarias. ¿Ok? El combustible es exento, pero las gasolineras deben de llevar su contabilidad, deben de pagar impuestos, deben de llevar su contabilidad, debe de presentar las declaraciones, ya sea la 101 o la 104. Y la 104, ¿ok? Entonces, y demás declaraciones en las que tenga que ver la gasolinera. ¿Ok? Las normas de no sujeción es cuando no tiene obligaciones tributarias y además ese bien no tiene algún impuesto. ¿Ok? La tercera pregunta dice, ¿cómo se diferencian la compensación a petición de parte con respecto a compensación de oficio? Ok, bueno, como indica la pregunta, hay 2 tipos de compensaciones. La compensación de oficio se da cuando el contribuyente o responsable realiza un pago en exceso y este no se encuentra al día con sus obligaciones, como fue el caso anterior que dije. La administración se compensa de oficio, es decir, cobra el monto dado y devuelve el remanente al sujeto pasivo. El otro tipo de compensación es la compensación a petición de parte.
se da cuando el contribuyente responsable solicita a la administración que el monto en exceso se utilice en otra deuda que tenga con esta administración. Ok, normalmente lo que es el Ministerio de Hacienda realiza este tipo de compensaciones siempre y cuando sean del mismo impuesto. Digamos, en la declaración 104, que es la del impuesto al valor agregado, la persona puede tener saldos a favor, pero se deben de utilizar únicamente en los impuestos de la 104. No puedo agarrar el dinero a favor de la 104 para compensarlo en la 101, que sería el impuesto de renta. Entonces eso es algo muy importante. Pueden haber compensaciones, pero siempre y cuando se trate del mismo impuesto. Así es como procede el Ministerio de Hacienda en Costa Rica. Pregunta 4. Explique 3 formas en cómo se da la interrupción en la prescripción y cuál es la repercusión en el conteo. Ok, cuando se entiende por interrupción, que es primero muy importante que entendamos que es la interrupción para dar las 3 formas. Ok, la interrupción se da cuando una interacción entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en la relación tributaria, es decir, entre la administración y los responsables son contribuyentes. La consecuencia de la interrupción es que el conteo vuelve a cero. ¿Cómo se puede dar esa? Entonces, la interrupción va a haber un diálogo, va a haber, sí, como encarándose las dos partes, ¿ok? No puede ser que se envíe un papel únicamente y ya. La notificación es la primera forma de interrupción. Dice que esta notificación la meramente notificación no interrumpe la prescripción. Es necesario que el ministerio de los funcionarios de la administración hayan procedido a presentarse personalmente dentro del mes. No solo el papel, también tiene que haber, como indiqué antes, un cara a cara. ¿Ok? El segundo tipo dice que la interrupción se da por medio de la determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo, es decir, el deudor, ¿verdad? Esto significa que el contribuyente o responsable, por medio de una declaración jurada, cuantifica la deuda ante la administración. Ahí el deudor se está presentando como a dar la cara. ¿Y cuál es su forma de dar la cara? Bueno, presenta una... presenta una... dice que cuando la deuda puede ser por una rectificativa o presenta una declaración jurada omisa. ¿Ok? Entonces ya ahí el deudor se está como dando la cara, por así decirlo. Y el tercer tipo de interrupción es cuando el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. Esto se da cuando la administración logra confortar al sujeto pasivo y le hace ver sus irregularidades y este acepta. Es decir, llega a Hacienda, me dice, le doy tantos salarios base y yo procedo a aceptar de que tiene razón, que no he procedido de la mejor forma, entonces que tengo esa deuda con Hacienda. Dice que también se puede dar en los casos de arreglo de pago que utiliza el sujeto pasivo con la administración. Pregunta 5. ¿Cuándo se puede dar la suspensión en el conteo de la prescripción? ¿Okay? En la lectura medios de extinción de la obligación tributaria en módulo 3, en la página 10, indica textualmente: un contribuyente no presentó la declaración del impuesto de venta en febrero de 2016, siendo así la administración tendría 10 años por omiso, pero el contribuyente declara el 4 de julio de 2018. Al declarar este periodo ya no serían 4 años, ya no serían 10 años, sino pasa a 4. Pero el conteo nuevamente vuelve a 0 y se contabiliza a partir del 1 de enero del siguiente año en el que se dio la interrupción. Por ende, la prescripción sería hasta el 1 de enero de 2023. ¿Por qué? Porque la persona declaró el 4 de julio de 2018. Entonces, el primer año va del 2019 al 20. El segundo año va del 20 al 21, el tercer año va del 21 al 22 y el cuarto año ya iría del 22 al 23, ¿ok? Entonces ese es un ejemplo de cuando se da la suspensión en el conteo. Y la última pregunta dice: ¿la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria? No, la condonación dice que debe darse por medio de una aprobación de ley para poder condonar una deuda. ¿Ok?
y este tema se abarca más ampliamente en el artículo 35 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.